Entonces, nada, Pues empecemos. lo que les decía, bienvenidos hoy a Bulgora 1047. Cuando Marisela o María Yu se acercó a preguntarme si podíamos presentar el libro en la librería, pues me llamó mucho la atención y le dije que obviamente que sí. Entonces, nada, aquí estamos, esperemos que disfruten el espacio. Gracias, Adrián, también por acompañarnos en esta presentación. A ustedes por venir. Bulgora es un espacio que está abierto siempre como a las nuevas voces. Entonces, nada, bienvenidos, quedan en su casa y muchas gracias. Bueno, buenas tardes, noches para todos. Me presento para los que no me conocen. Yo soy Adrián Vargas Castellanos, soy actor, director y productor escénico, titiritero en proceso, colombotico y agradecido porque aquí Moe Piayu me haya invitado a darle el inicio a este conversatorio, este encuentro de camino hacia una cultura guayú. Antes de darle paso a nuestra hechicera de narración, vamos a hacer una pequeña introducción que me pareció muy interesante de conectar a otros mundos, ¿no? A otros mundos ficticios que se vuelven no tan ficticios cuando leemos justamente El Camino de un Aguayú. En este mundo donde lo audiovisual cada vez se apodera más de todos los contenidos y contextos, volver a los libros con una historia de impacto que mantenga la atención del lector y el hilo de la historia es cada vez menos frecuente. Sin embargo, existen textos que resisten no solo por su profundo contenido histórico y cultural, sino también porque son aquellos libros que nos enseñan que la magia, lo increíble e impensable que vemos en grandes películas y textos reconocidos internacionalmente puede verse en el mundo real. Así que, después de tener la fortuna de leer este libro llamado El Camino de un Aguayú, de la autora Moe Piayu o Marisela Ortiz Piayu, los quiero invitar a que juntos entremos en una alegoría en la que las lenguas nativas, como la del mundo ficticio de las películas Avatar, del internacionalmente premiado director James Cameron, se vuelven no tan ficticias y cada vez más reales cuando te vas introduciendo más y más en la narración nativa real de Moe Piayu en este libro que se llama El Camino de un Aguayú, en donde Eiwa, para los que han visto de pronto Avatar, que son muy conocidas hoy en día, que es la deidad suprema de los Avatar, existe realmente en la cultura wayuu, en esta ideología wayuu y en esta cosmogonía, se podría decir, conocida como Maleiwa, o términos ficticios como el Tajeilus o los animales como el Ikran y los Tulkun se pueden identificar en la huella, en la lengua wayuu, o mejor conocida como Wayuunaiki, con términos como el Jepira, o los Guarilolos, o la Samuchi. Y si usted, que en este punto de este encuentro literario no tiene ni idea de lo que significan estos y otros términos más, entonces estamos por un camino correcto, porque les tengo una muy buena noticia, y es justamente que están a una lectura de distancia de entender mejor la tradición wayuu, en su cultura, en su espiritualidad y en su conexión con los antepasados ancestrales que nos sitúan en una realidad poco contada y aún menos conocida de cómo es la vida dentro de una rachería wayuu, de la mano de tres mujeres protagonistas, que son Mama, Juchon Mama y Julín Mama, o en castellano, la abuela, la hija y la nieta. Y si la alegoría americana de Avatar no fue tan fácil de entender, entonces vamos a contextualizarnos con un éxito internacional de origen colombiano, que estoy seguro que muchos conocen, se llama Cien años de soledad. Ahí de un señor que quién sabe quién será, ¿no? Un premiado internacionalmente, Gabo Márquez, o Gabo para los amigos, en donde Úrsula Iguarán, ¿alguien sabe quién es Úrsula Iguarán? No, ni idea quién será Úrsula Iguarán. Donde Úrsula Iguarán es uno de sus personajes principales. Y al igual que Mama, es una mujer que, ¿cómo podría decirse? Es hija, es esposa, es hermana, pero sobre todo es matriarca. O como decimos aquí en Colombia, una berraca. Una berraca que sacó adelante a todo su linaje. Y esa es Mama, una mujer que sacó adelante a todo su linaje, a varias generaciones de la familia Epiayú, y sobre todo que, a pesar de muchas circunstancias que nos narra gracias
Moe Piayu aquí en el libro sacó adelante toda una familia y asimismo vemos el ejemplo de su hija y de la nieta de mamá. Bienvenidos a este encuentro literario del libro El Camino de una Guayú, un camino que nos llevará por la realidad detrás de tradiciones, creencias y muchas vidas entrelazadas en la comunidad guayú colombiana de la Alta Guajira. Y qué mejor acompañante para este camino que nuestra autora, Moe Piayu. Bienvenida, Marisela Ortiz Epiayu. Y antes de darle la bienvenida y el micrófono a nuestra autora, que sé que está que se habla, me gustaría que nos contextualicemos un poco sobre la autora de esta hechicería realista que, digamos que más que realismo mágico, es un crudo realismo, porque es algo que pasa hoy en día lastimosamente todavía en esta y muchas culturas y muchas tribus. Y su obra primogénita llamada El Camino de una Guayú. Entonces me gustaría que alguien, por favor, del público nos leyera esa pequeña biografía que hay de la autora. Sí. Moe Piayu nació el 17 de noviembre de 1973 en Barrancas, La Guajira, Colombia. Fue adoptada por su abuela y 12 años después entregada al cuidado de una señora alijuna. En el 2001 se trasladó a la ciudad de Bogotá, donde realizó un técnico profesional como auxiliar de enfermería. Su fuerza, poder y verdad radican en el amor propio y cree firmemente que cada persona se limita a sí misma. En noviembre de 2023 alcanzó un reto extraordinario. Caminó desde Bogotá hasta Barrancas, La Guajira, recorriendo 962.5 kilómetros en tan solo 24 días. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y ahora a alguien le gustaría leer, por favor, la sinopsis de esta historia para entender qué es el camino de una guayú. Sí. En las vastas tierras de La Guajira, donde el viento y las tradiciones son eternos, se teje la historia de una mujer guayú que desafía el destino escrito por su cultura. El camino de una guayú es un relato íntimo y poderoso que explora la vida de Mambo, una mujer que crece en medio de ritos ancestrales, normas rígidas y el inquebrantable vínculo con su comunidad. A través de sus ojos, el lector descubrirá las luchas internas de una mujer que busca su libertad sin traicionar sus raíces, mientras enfrenta las tensiones entre el deber y el deseo. Esta novela no solo es una ventana a la riqueza cultural guayú, sino un testimonio de resistencia y amor propio, donde cada página invita a reflexionar sobre la identidad, el sacrificio y la capacidad de forjar nuevos caminos sin perder el alma. Muchas gracias. Ahora sí, bienvenida Marisela Ortiz Epiayu, ¿cómo estás? Bienvenida a este pequeño espacio. Bueno, aparte de eso, para los que no saben, también esto es una invitación desde el podcast de La Escena a la Vida, en donde tuvimos la fortuna de hablar de este libro con Marisela. Así que bienvenida, como decimos en el podcast, a echar un poco de merequetengue sobre la cultura y la vida. Buenas noches, o bueno, tarde, Arica. Anayashihia. Buenas tardes, ¿cómo están? Es lo que digo en mi dialecto guayú. Anashpia. La respuesta es Anash. Anashi. Eso, es decir, ¿cómo estás? Bien. Exacto, Anashi. Anashpia es ¿cómo están? Anashi. Anash. Anashi. Es que bueno, sigo siendo alijuna, lo siento, ¿no? Bueno, quiero agradecerles por estar aquí compartiendo este momento donde pues, estaremos hablando del libro, como ya lo dijo Adrián. Y nada, bienvenidos, disfruten y también qué bueno conocer sus opiniones sobre, en el caso de Mafe, que ya se leyó el libro o se lo está leyendo. Entonces también nos gustaría mucho en el momento conocer también su opinión sobre el libro, que será para mí muy enriquecedor. Bueno, muy bien, Mapiayu. Vamos a hacer unas preguntas para incentivar a todo nuestro público aquí a que sí se le pique la lengua un poquito a preguntar más.
Si estas preguntas los dejan con más preguntas, esa es la idea, mucho más. Aclarar, igualmente no es darles el spoiler de qué pasa en el libro, sino todo lo contrario, incentivarlos a que lean el libro para que ustedes tengan sus propias perspectivas y su propia opinión sobre esta historia que es, más que una historia, justamente un camino. Primero, entonces, en el libro es evidente el machismo, ¿no? En muchas ocasiones. Y en todas estas, por no decir mucho, extrema, el machismo en un extremismo. Considerando que en la cultura guayú el linaje de apellido y liderazgo de la familia es matriarcal, ¿cómo influyó esto en tu formación personal y como escritora? Bueno, el machismo es muy marcado en mi cultura y eso me ayudó a mí a ser un poco rebelde, porque dentro de la cultura nos obligan a que el niño desde que está chiquito hay que respetarlo y una serie de cosas que irán descubriendo a medida que lean el libro. Entonces, eso en el momento en que ya pude como protestar, donde ya me sentía un poquito a salvo, o sea, cuando estaba más pequeña, pues me llevaba mis castigos por responder, por ir en contra de eso. Entonces, eso me ayudó como desde niña a resistirme, a aceptar, a rendirme ante, ante una cultura tan machista, ante ese sometimiento en la que vivieron muchas mujeres, hasta yo creo que mi generación, digamos, hasta mi generación hubo muchas mujeres sometidas en esta cultura. Entonces, eso me hizo a mí como fortalecerme y yo me sentía como alguien que había nacido en la cultura equivocada, porque yo no me conectaba. Yo decía, es que siento que no pertenezco aquí porque no me conecto con la percepción en muchas cosas, en comportamientos, actitudes. Entonces eh, eso me llevó a mí a esa búsqueda del camino, como dice el título del libro, a descubrir otros mundos, ir más allá de la espiritualidad que nos transmitían, que no se hacía ningún, digamos, ritual hacia Dios, como lo hacen en las religiones, pero sí siempre estaba la presencia de Dios como ese ser supremo. Entonces yo siempre quise como encontrar esa voz de Dios en mí, pero también en la naturaleza, en todo, buscando como un camino de protección para resistirme a ese sometimiento al que yo había visto o en el que yo estaba creciendo. Ok, ok. Antes de dar la siguiente pregunta, creo que es importante resaltar justamente eso con lo que empezamos y es cómo se dirige todo de una manera matriarcal, ¿no? En el libro y en la cultura guayú, la mujer es el líder, es la líder del hogar y es la que mantiene su hogar como en el resto del mundo alijuna. Si usted no sabe qué es alijuna, léase el libro para saber qué es una alijuna, pero justamente es como esta reflexión de, claro, es un mundo matriarcal, pero al mismo tiempo muy machista, ¿no? Porque la madre, la mujer, igual sigue siendo disminuida y muy triste que justamente esa historia se vea tan constantemente revelada en este libro, capítulo tras capítulo. Eh, pero bueno, continuando con la segunda pregunta, ¿cuál fue el principal motor? Porque ya nos estás contando que justamente es estas inconsistencias y la desigualdad lo que fue incentivando el querer alzar la voz y el querer dejar historia. Pero, ¿cuál fue el motor principal que te llevó a escribir justamente El Camino de Nahuayú? Bueno, yo creo que eso era como una deuda conmigo, pero también con esas mujeres que pasaron desapercibidas a pesar de su entrega, de su trabajo por su familia, no tienen un reconocimiento, entonces también es como eh, darles ese valor, darles un lugar dentro de la cultura, como decirle a las nuevas generaciones, eh, valoren a sus madres, porque ellas son las que lo ha dado todo
para llevarlo a usted al lugar donde está. Y no solamente es en la cultura guayú, sino en todas las culturas y en todas las sociedades, porque a veces la madre, la mujer, lo da todo por sus hijos y a veces los hijos resultamos siendo ingratos, no tenemos en cuenta y no desviamos la mirada un poquito hacia ese camino que ha tenido que soportar la madre unas veces llevándonos, pero ella siempre lo soporta todo por sus hijos. Entonces yo quise como hacerle ese homenaje a Mama, que es un personaje que van a encontrar, y también a las madres y a la mujer. Y también quise a través de esta historia también alzar la voz, ser la voz de todas esas mujeres silenciadas que se sometieron por el temor de denunciar, de enfrentar su cultura, simplemente soportaron. Niñas que fueron vulneradas nunca hablaron, entonces quise ser yo como esa voz de todas estas personas que no solamente en la cultura guayú, sino en todas las sociedades siguen guardando silencio por el miedo al que dirán, por no dañar la imagen de una familia y prefieren guardarse ese secreto de un maltrato que vienen arrastrando toda su vida y no les permite ir a la cama en completa paz o armonía porque hay ese dolor que no se ha sanado a través de la vida. Entonces, eso también es como una de las motivaciones que tuve para hacer este libro. Bueno, Mari, Homo de Piayu. No, Mari, es que es más con más cariñito. Bueno, Mari, también vemos que constantemente en el libro vamos a encontrar que la narración está en castellano, ¿no? En español, pero los títulos y muchas referencias están justamente también explicadas o expuestas en Guayunaiki, que es la lengua tradicional guayú. Uh-huh. Quisiéramos saber cómo ha influenciado justamente el libro en tu vida, cómo ha influenciado en la cultura guayú, porque también detrás de micrófono y de cámaras y de este encuentro, cuando hemos compartido, nos has expresado que hay muchas mujeres agradecidas por este texto, muchas personas agradecidas, pero también muchas personas de la comunidad guayú y alijunas que tienen cierto recelo por los temas que se tocan en el libro. ¿Cómo crees que se ha influenciado este libro en tu vida y en la vida de la comunidad guayú y de el conocimiento de la cultura guayú para el mundo alijuna? Bueno, yo quiero como para las nuevas generaciones, a través de esta memoria escrita, porque pues la memoria oral, estas historias contadas se van perdiendo, ¿no? Entonces, quise como dejar en el momento, no sé, de aquí a 100 años, va a estar el libro El Camino de una Guayú, recordándole a la gente que hay una cultura con una historia, una ancestralidad, y eso es como, a través de esta historia, darla a conocer, como acercar un poco más a la gente a la cultura guayú, conocer aquella parte que no se cuenta, porque pues algunos guardan secretos. Yo me sentí en la libertad de contar, dar a conocer lo bonito, lo feo. Entonces es como acercar a la gente y también me permitió a mí volver a conectar con mi cultura, porque al salir de ella no fue de pronto porque estaba resentida o estaba en contra de mi cultura, sino pues fue como parte de la vida de ir en la búsqueda de un futuro mejor. Entonces, al escribir este libro, me permite retornar a mi cultura, rescatar esa historia que estaba allí como en el olvido, digamos, en mi caso, y ahora a través del libro transmitirlo a las nuevas generaciones. Entonces, de esa manera es que quiero como que esta historia llegue a muchos corazones y la gente se conecte con ella, porque al momento de comenzar la lectura del libro, ya no piensas que estás en una cultura guayú, ya uno se conecta y se relaciona con muchas culturas. Sí, justamente eso es lo lindo
que era lo que decía al principio antes de como de iniciar la conversación, y es cómo transporta el libro por medio de la narración de estas tres mujeres, como también de cómo el resto de personajes se van uniendo, que también es decir personajes, ¿no? Porque uno generalmente piensa el personaje de una persona ficticia y saber que esto está inspirado en personas reales, eh, que, no, que también está inspirado en muchas personas, ¿sí? Un solo personaje puede sentirse identificado con muchas personas, no solo de la historia de mamá, de la hija de mamá y de la nieta de mamá, sino también de nuestras vidas en donde uno puede identificar este tipo de, ¿cómo decirlo?, de personajes en la vida. Cómo te transporta a sentirte identificado con esto, pero sobre todo cómo te transporta a creer en esta magia que la misma narración guía. Entonces, justamente hablas de eso de la tradición oral y es la siguiente pregunta. Está traducido al español. Lo único que vemos de títulos, lo único que vemos de Wayunaiki realmente son los títulos o en algunos momentos donde te refieres a ciertos animales o a los espíritus o a el más allá, bueno, sí, como todos estos términos en Wayunaiki, pero ¿qué desafíos enfrentaste al trasladar justamente esas tradiciones y la sabiduría de los ancestros al formato castellano? Es decir, ¿existió algún concepto, alguna palabra en Wayunaiki que te resultara complejo explicar en el contexto al Ijuna y al castellano? No, realmente no, digamos las palabras que he ido olvidando, pues tengo hermanos que están en el territorio. Entonces, cuando de pronto había cosas que no recordaba, entonces yo le pedí a mis hermanos que consultaran con los ancianos de las autoridades, como ciertas frases, ciertas interpretaciones, y escribirlo todo en español porque no quería complicar como al lector, porque se vuelve como un distractor si una página está en Wayunaiki y la otra, entonces se pierde un poco porque igual si tú no hablas el dialecto no vas a entender. Entonces simplemente elegí palabras claves para conectar a la persona y como conocer, sí, pequeñas frases y los nombres de algunos animales que son emblemáticos, como que son fáciles de pronunciar para que la persona cuando está leyendo, por ejemplo, cuando hablo de un anúbana, entonces, ¿qué es un anúbana? Ahí está. Cuando hablo, entonces, esa parte que era fácil de pronunciar, entonces sí la escribo ahí, pues obviamente explicando ahí al ladito qué es un anúbana y así. Entonces no tuve como tanta complicación porque pues afortunadamente mis hermanos están dentro del territorio y ellos me ayudaron como a, a sí, descifrar Descifrar esas. sí, aquellos conceptos que de pronto ya se me habían olvidado un poco. Claro, justamente lo preguntaba porque mientras yo leía el libro pensaba constantemente o reflexionaba constantemente en cómo en el mundo actual en el que estamos constantemente moviéndonos y pensando mil cosas al tiempo o incluso no pensando sino en modo automático, nos hemos desconectado de lo espiritual, ¿no? Y de lo ancestral, nos hemos desconectado de encontrarnos con la familia alrededor de una chimenea, alrededor de una mesa, a cenar todos juntos. Ahora, a la oralidad, al hablar con el otro o a sentarnos a escuchar las historias de los abuelos, ¿no? Ya viviendo en la ciudad hemos perdido, siento yo, mucho esa tradición oral, esa comunicación con el otro, si no es por medio de una pantalla o justamente el leer un libro, ¿no? Como que ya todo se ha vuelto virtual por medio de pantallas. Claro, también tiene una gran facilidad que te conectas con otra persona alrededor del mundo, pero al que tienes al lado, digamos que se corta un poco esa conexión y justamente por eso es la pregunta de la traducción, porque a lo largo del libro hablas en muchas ocasiones, por no decir que en todos los capítulos, en todos los capsodios, diría uno en el podcast, en cada capítulo hablas de esa conexión, ¿no? Con los sueños, la cultura guayú conectada con los sueños, con los antepasados, con el tipo de ave que llega, entonces sabes si viene mal augurio, si hay una enfermedad o si viene prosperidad, cómo se conecta toda una comunidad y toda una ranchería por medio de la yonna.
Si no sabe qué es la Yonna, lea el libro. Cómo se conectan, sí, como ese tipo de cosas, o que llega otra tribu, o más que otra tribu, como otra familia, y entonces esta conexión, es como esta conexión por medio de los chivitos y las vacas, y también cuando quieren pedir la mano de una mujer, sí, como todas estas tradiciones, unas no tan orgullosamente lindas de leer y otras magníficamente mágicas de encontrar y de entender, justamente por eso, porque vivimos en un mundo de pantallas. Entonces, leer que todavía hoy en día en alguna parte del mundo, y aún más bonito y orgulloso de decir, en Colombia hay personas y comunidades que siguen recordando a sus antepasados, no solo en un féretro, sino aún teniéndolos en vida, en espíritu, y conectando de esa manera tan cosmogónica, se podría decir, es a lo que llegaba de la reflexión de si hubo alguna complicación en traducir esas cosas al castellano de toda esta cosmogonía. Y última pregunta para darle paso a nuestro público que sé que está, que se habla, me gustaría que nos contaras qué mensaje deseas dejar sobre justamente la resistencia cultural y el futuro de las jóvenes guayú en un mundo cada vez más americanizado, ¿no? Lo que decía, en un mundo más globalizado, en un mundo que está absorbido por la tecnología y lastimosamente abandonado por la ancestral, y que en muchas ocasiones lastimosamente no llega toda la educación y toda la, ¿cómo decir?, evolución de derechos, de ética, de moral, bla, 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 a sectores como la Alta Guajira. Uno, porque de pronto se cierran a estos cambios por sus tradiciones, o dos, porque sencillamente el Alijuna pues sigue siendo un mundo de calamidades, como dices no, ni siquiera es calamidades, hay un capítulo que tiene un título que me encanta, entrañas de, ay, al final, que la nieta de mamá se va a trabajar Al artimañas. a artimañas, a un mundo de artimañas, ¿no? Ujú. Entonces, justamente en este mundo de artimañas, ¿qué mensaje? El pueblo de artimañas, muchas gracias. Ujú. ¿Qué mensaje te gustaría dejar justamente en esta resistencia cultural guayú y sobre todo en esta idea de la comunidad guayú, solo como hablábamos en el podcast, de solo lo lindo, ¿no? Y bueno, más que de solo lo lindo, solo lo turístico, de ver la yonna, que es algo tan tradicional y tan sagrado como un baile de entretenimiento. Entonces, cuéntanos, no sé, creo que dije muchas cosas. Rescata algo de ahí. Bueno, hablando de artimañas, solo lo va a encontrar Sí. en el libro. Conozco de alguien que casi lo busca en Google. Google Maps, ¿dónde queda Artimañas? El pueblo de artimañas. Sí, ese libro tiene cosas muy fascinantes. Bueno, yo creo que el mensaje es invitación, no callarse nada. Yo creo que todos debemos elevar nuestra voz. Las mujeres somos tan poderosas, tan fuertes, capaces de lograr trazar metas. Una de las cosas que aprendí durante mi travesía Bogotá-Guajira, que yo tenía clarísimo que no había un retorno, solo había una meta, una meta. Y yo iba muy, muy confiada en todas mis capacidades físicas, en que aquella meta, que pues desde Bogotá, pues obviamente solo estaba en mi mente, pero yo sabía que yo iba a cruzar esa meta. En el camino yo olvidé el tiempo, la distancia, no estaba pendiente cuántos kilómetros voy, sino solo estuve presente cuando llegué al kilómetro 100. De ahí en adelante. Y yo creo que ese es el mensaje, ¿no? De empoderar a las mujeres, no solamente la cultura guayú, sino en general, las mujeres del mundo, porque hemos venido, como les había dicho, soportando, callando, llenas de miedo. Entonces, y yo creo que ese es el mensaje que quiero dejar a través de mi libro, invitándolas
a elevar su voz, a ser ustedes, ser esas mujeres poderosas, capaces de lograr todo lo que ustedes tengan en mente y lo que no tengan en mente. Descubramos la vida caminando. Bueno, qué bonito. Muchas gracias, María. Ahora sí vamos a darle paso a nuestro público si tiene alguna pregunta o alguna observación para todos los que leyeron. Y preguntas. Cuéntanos. Bueno, antes de hacer la pregunta, quisiera comentar la experiencia que tuve con la lectura del libro, que no lo he terminado, pero ya casi. Y es cómo se entreteje no solamente la historia de los personajes que literariamente están bien, o sea, hay un enganche, uno quiere saber qué pasa, hay unas historias bien construidas, pero en un escenario donde se combina que Monteayú, Marisela, nos lleva a estos escenarios lindos, pues, digamos, donde la naturaleza nos habla, primero, pero también desde lo fantástico, que fue la apertura que tú hiciste. Sí. De todos estos mitos, tradiciones, espiritualidad, creencias fantasiosas, pero que son creencias y que uno absorbe como esas historias y le dan, yo creo que un peso literario muy bonito al libro. Entonces eso es lo primero que yo quisiera como resaltar, que es una experiencia maravillosa leerlo mientras uno está comprendiendo la profundidad del mensaje de los personajes, que es lo que tú acabas de decir. Mi pregunta va a que yo resalto que tú como miembro de esa comunidad tienes, diría yo, la autoridad para cuestionar la cultura. De pronto a alguien externo le quedaría difícil decir, es que son machistas, es que encierran a las niñas tanto tiempo mientras le pasa la sabiduría de la madre o de la abuela cuando está próxima pues, a tener su primera regla o después de la regla antes de casarse. Todas estas cosas, uno desde la barrera tiene que tener un respeto porque hay profundidades de tradiciones que uno no puede cuestionar. Uh-huh. Sin embargo, cuando el paquete entra ya hay una afectación o una violencia contra la mujer. La pregunta es, en ese paquete de decir hasta dónde queremos conservar la cultura, pero no porque sea la cultura tiene que no cambiar ciertas cosas que desde la misma cultura pueden alzar la voz, como en el caso tuyo. ¿Qué cosas o qué tan difícil es esto sí y esto no? O sea, esto es nuestro, aquí no nos metemos si nosotros no queremos, o estamos bien con esto y tal vez todo lo que viene de afuera no es lo que necesitamos. Pero si se empaqueta todo, hay otras cosas que se quedan allá adentro atrapadas y qué tanto, ya la pregunta como escritora es, ¿tú te hiciste esos cuestionamientos? ¿Qué línea gris estabas cruzando? Sí, claro, yo en algún momento estaba escribiendo y yo decía, el guayú machista que lea esto me va a odiar, de pronto dígame usted, no vuelva a pisar la Guajira, pero ¿quién me puede decir a mí, eso no sucedió si yo lo viví? ¿Sí? Estoy contando desde una vivencia, desde una experiencia de algo que se vivió en carne propia. Entonces, yo decía, a mí el guayú que me venga a decir, ¿usted cómo se atreve? ¿Usted quién es usted en el libro? Entonces, yo cuando estaba, escribiendo esa parte, yo decía, me van a reclamar, pero yo dije, no, es mi vida, es algo que está, o sucedió, o sigue sucediendo, y hay que perder el temor precisamente de hablarlo, de denunciarlo, porque nunca pasa nada, no cambian las sociedades, no cambian las culturas, porque todos, se maquilla todo y todo pasa como lo bonito, no pasa nada, todo sonrisa, pero resulta que el dolor. Entonces, pensando en eso, yo dije, no, a mí el que me reclame, yo le pregunto, ¿se leyó el libro? Sí, ¿quién es usted en el libro? ¿Qué le duele tanto? Porque pues es mi vida, es la de mi familia. Entonces, sí, yo lo pensé y lo afronto. Yo estuve en La Guajira, cuando presenté allá, yo iba dispuesta a todo.
Yo decía, ¿en qué momento me van a apedrear? No importa. Pero sí, sí. De hecho, cuando fui a La Guajira, fui a una feria que organiza también el Fondo de Cultura, encontré una guayú que ella me decía, yo sufrí tanto en mi casa que yo me volé a los 11 años y nunca más volví y crié, ella se casó con una lijuna y crió sus hijas fuera de la cultura y me dice, y me aterra volver al resguardo al que pertenezco con mis hijas porque me da miedo que se apoderen de ellas y allá hagan negocio con mis hijas, me decía ella. Y hay muchas mujeres, de verdad, que huyeron, escaparon de toda esta situación y a mí me sorprendía esta señora mucho menor que yo, entonces, y yo decía, y de la Alta Guajira, yo soy de la Media y Baja Guajira, entonces yo le decía, tienes que leerte mi libro. Dije yo, mira, porque tenemos historias muy, muy parecidas y hay que hablar, denunciar estas cosas y darlas a conocer para que de alguna manera vayan cambiando esas culturas, esas prácticas, digamos, que son tan rudas y sin embargo, pues uno termina sometiéndose. Claro, muy, muy importante eso que dices antes de darle la palabra a la siguiente persona que se habla de nuestro gran público. Justamente es importante resaltar eso que acabas de decir de la molestia de muchas personas que puede generar, más que la molestia, la controversia que puede generar en muchas personas leer este libro. Creo que justamente sentarse a leerlo y cuestionarse qué es lo que te molesta, ¿no? Como dices tú, y sobre todo con qué de estos personajes te identificas y qué personajes de esta historia tienes en tu vida, ¿no? Si te identificas con el Samario, con el Mocho, o con Mama, o con el Cacique, o bueno, con todos estos personajes que, como dijimos anteriormente, no son personajes, sino realmente son personas en la vida real que reúnen a muchas personas en una sola representación y que si fueran una sola persona sería muy peligroso. Afortunadamente, pues ya pasaron por la historia, pero lastimosamente siguen existiendo caciques, siguen existiendo samarios, siguen existiendo mochos, siguen existiendo viejas brujas, como afortunadamente también siguen existiendo mamas, hijas y nietas de mamas. Pero qué linda esta reflexión de resaltar justamente si te molesta algo de este libro, termínate de leer el libro y cuestiónate si te molesta lo que dice el libro o que vives en esa tradición aún, ¿no? No estoy hablando solo del mundo guayuno, sino No, también en del general, mundo sí. en general. Si te molesta este tipo de cosas, creo que el primer paso es justamente lo que hiciste tú, expresarlo, expresar esa como desigualdad, no, sino sin sabor, ese sin sabor, y hacer algo al respecto, cambiando. Tú hiciste un libro para los que nos ven, nos escuchan y están aquí. ¿Qué harás tú por estas mujeres y también por estos hombres en general, por esta sociedad y por esta comunidad alijuna y guayú? Seguimos. Siguiente pregunta. Bueno, yo ya leí el libro. Me encanta que tiene la belleza colombiana, habla de toda la belleza colombiana, de la belleza de la Guajira, de todo lo que es naturaleza, y está narrado de una forma que uno se transporta, que uno está leyendo y uno ve el paisaje del cual están hablando. Pero tiene, volviendo perdón, a la realidad de lo que es la vida de Noé Piaget, hay unos capítulos que son, a mí personalmente me impactaron, porque es una realidad cruda de todo lo que la autora ha vivido o vivió en su infancia y durante muchos años. Y ahí viene mi pregunta. Yo supongo que la vida del autor duró todas esas vivencias de niña y durante su juventud, todas esas vivencias y las cosas malas y buenas que le pasaron, yo supongo que
durante muchos años estuvieron guardadas, escondidas, y hasta ahora salieron a la luz en el libro. Y ahí viene mi pregunta. Ahora que de pronto muchas personas de su etnia y muchas personas de su familia han leído el libro, ¿has recibido de parte de ellos reproches o más felicitaciones? ¿O cómo han tomado ellos enterarse de pronto de muchas cosas que ellos o no las vieron o no las habían querido ver, pero que ahorita ya están plasmadas y no solo ellos las están conociendo, sino el público en general y todas las personas que están leyendo tu libro? Bueno, hasta ahora no he recibido reproches, porque hasta ahora pues están conociendo. He visto en algunos videos donde se habla del tema, reacciones de mujeres de la misma cultura donde dicen que yo seguramente no soy, no soy indígena, que soy una guayú falsa, sí, que está desprestigiando su cultura. Sí, he visto comentarios que los hombres hay que aceptarlos porque son ellos, y ella escribió que los hombres tienen su propia biología. Entonces, y muchos que estaban ahí decía, explícanos ese tema de biología, pero mucha gente que también no solamente, más que todo, no guayú, que son también de la Guajira, también se han sentido identificadas con el libro. Entonces, esa parte me gusta mucho porque la gente que lo lee y se identifica, me dice, sabes, tú me representas, tú me ayudaste a ver, entender, a sanar situaciones que yo venía ahí arrastrando. Entonces, esa parte, pues hasta ahorita, pues sí, no he recibido la primera cachetada y mejor que no, porque eh, sí, el libro se presta para eso, sé que hay guayú, me lo han comprado, yo estaba en una feria del Centro Nacional de Artes y yo pues me pareció, para los que ya han leído el libro, me pareció ver al tío que castigaba al hombre de la montaña, que él era como medio rudo. Yo estaba ahí con mis libros y llegó un guayú, me saludó, Jamaya, y yo le dije, Anas. Entonces cogí el libro y dijo, ¿tú lo escribiste? Sí, señor, me lo llevo. Y yo ni le pregunté, se lo firmo. Entonces, claro, yo no le dije, se lo firmo. Me pagó, gracias, se fue. Entonces era así, tal cual yo lo miré, me pareció ver a mi tío. Yo dije, es igualito. Entonces seguramente sí, habrá como ese choque, pero bueno, esa es la vida y yo como le digo, afronto cualquier, porque pues nadie me va a decir a mí, ¿por qué lo cuenta? O sea, ¿quién me puede prohibir contar una experiencia mía? Uh-huh. Ok, antes de darle paso a otra pregunta, justamente llevamos aquí hablando como media hora del libro, de lo increíble que es el camino de una guayú de Moe Piayu, pero no nos hemos respondido la gran pregunta y es, ¿dónde adquirimos este libro para los que no lo hemos podido leer, para los que nos están viendo allá en el live? Empezando pues agradecer justamente a la editorial El Silencio por permitir esta edición del libro El Camino de una Guayú y sobre todo a esta librería, biblioteca también se podría decir, Wilborada 1047 por este espacio. Para los que se están preguntando dónde pueden adquirirlo, justamente aquí en la biblioteca Wilborada 1047, pero también cuéntanos, Mari, ¿dónde más podemos adquirir el libro para todas estas personas que están deseosas de saber más de la historia guayú y sobre todo de la historia de Mama y de toda su descendencia? Bueno, a partir de hoy ya lo encuentran acá en Wilborada. Va a estar el libro aquí. Acérquense a esta librería cualquier día de la semana, que aquí van a encontrar su ejemplar. También está en la página oficial de Ediciones El Silencio. Ahí también lo pueden solicitar. En Busca Libre también se encuentra. A veces está agotado, pero también ahí lo pueden encontrar.
Y por medio también en mi cuenta de Instagram también lo pueden solicitar conmigo, también tengo ejemplares. Entonces, pero yo creo que este lugar es un lugar ideal para visitar y para adquirir el ejemplar. Bueno, Mari, vamos a darle espacio a una última pregunta antes de cerrar este gran encuentro. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión, alguna apunte? Bueno, inicialmente quiero felicitar a Mari. Yo la conocí en otro congreso donde nosotros pues alzamos la voz por los animales. Ella es vegana. Entonces, ver que en esa comunidad, pues normalmente que alguien sea vegano, pues es extraño. Y pues esa valentía hace que muchas mujeres nos identifiquemos contigo. Vi el recorrido, estuvimos en el grupo animándote, cuando empezaste a hacer el camino, y yo decía, esta mujer es muy poderosa, es muy fuerte. No se rinde y nosotros súper angustiados, ¿dónde está Mari? No nos responde, ¿será que ya llegó? Cuando llegó fue una felicidad muy grande, nos sentimos muy orgullosos de ti, que no solo estaba llevando la voz por los animales, que sufren mucho, sino que ahorita ver este libro, de ver el sentido tan hermoso que después para que las mujeres también tengan una voz, porque en esta comunidad las mujeres son sometidas y no tienen voz, es lo que diga el hombre. Y tú salir de ese lugar y decir, no quiero pertenecer a eso,